Comienza la cuenta regresiva hacia los últimos tiempos. Les digo, ya está en marcha, ya estamos transitando por el tiempo que Dios ha establecido. Y cuando Sisto mencionaba vamos a empezar a tocar algunos temas de los últimos tiempos, realmente dije, acá hay que ponerse a estudiar de vuelta, volver al Instituto Bíblico, recordar aquellos tiempos. Y es complicado hacer un compendio en muy poco tiempo de todo lo que corresponde a la profecía bíblica. La Biblia es la palabra de Dios escrita y tiene un alto contenido profético. O sea, una cuarta parte de los escritos originales comenzaron siendo proféticos. Tenemos los profetas mayores, tenemos a Daniel, tenemos muchos de los profetas están hablando proféticamente de parte de Dios. Tenemos que entender el plan de Dios para su creación. Tenemos que tener bien en claro cuál es el plan de Dios para la iglesia, que somos parte. ¿Cómo es que nosotros llegamos hasta este tiempo de la historia y qué papel juega la iglesia en el plan de revelación de Dios para con nosotros? Cómo Dios fue revelando su palabra. ¿Y cómo llega esto a nosotros? ¿Cómo podemos estar seguros de que la profecía que nosotros tomamos es realmente una profecía que viene de parte de Dios? Yo en esta mañana quiero, en realidad, que podamos dar gloria, dar gracias a Dios por nuestro futuro y dar un pantallazo y comenzar y dejar, como dijo Sisto, que me toca hablar del tiempo actual, o sea, a dónde estamos. Pero para esto tenemos que ver un par de cosas antes y espero en pocos minutos poder compendiar y resumir aquellas cosas que debemos conocer como el propósito o el plan de Dios para la iglesia y cuál es nuestro papel en la historia. O sea, ya el tiempo está corriendo y cómo deberíamos vivir nosotros a la luz de la revelación escrita de Dios. Ahora, la iglesia evangélica tiene bastantes inconvenientes. Es más, nos pisamos una cosa con lo otro. Una de las cosas que me está preocupando bastante es el poco interés de aprender un poco más de la Biblia, y tenemos una fe muy básica y un conocimiento muy básico de las Sagradas Escrituras. Y las profecías ocupan un gran párrafo, una gran parte de las Escrituras. ¿Cuánto de ello conocemos? Si la palabra de Dios habla de los últimos tiempos, ¿sabes en qué tiempo estás viviendo? O sea, ser entendido en los tiempos que estamos viviendo. Es más, te va a ayudar a reaccionar con respecto a lo que está pasando a tu alrededor hoy en día. Entonces, es importante conocer las profecías bíblicas, pero es importante que nosotros revisemos a través de las Escrituras cómo es y cómo debe ser nuestro papel como iglesia y cómo llegamos nosotros a este punto de la historia. Y voy a tratar de hacer 3 puntitos básicos como para que nos pongamos a tono con las profecías. Y Dios revela su plan. Dios no deja al hombre sin mostrar
cuál es el propósito por el cual Él nos ha creado, cuál es el propósito para el hombre aquí en la tierra. Vamos a tomar algunas consideraciones. Y realmente cuando me puse a trabajar con todo esto y que llevó mucho tiempo pensar cómo compendiar, y con Sixto nos tiramos fácilmente los temas y él arrancó con toda una introducción, juntó todo, y yo anoté y tengo las anotaciones el domingo pasado, y me dijo que tenía un dominguito más porque íbamos a tener visita, pero dice no va a venir a visita, así que apurate y terminá con el tema, me toca el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia. Ya vamos a llegar a eso, pero hay mucho por hablar y muy poco tiempo por tratar. Por eso los domingos en poco tiempo no podemos cubrir todo lo que tiene que ver con la enseñanza escatológica que la iglesia debería comprender. Eso tiene que ver con apegarte más a las Escrituras. Ahora, si hablamos del término profeta, o lo que es en el griego una palabra ahí compuesta, que habla, se dice por delante, y que quiere decir hablar por delante, sería hablar, decir algo anticipadamente, un mensaje anticipado. Y es más, profeta también es hablar o decir en nombre de Dios. Entonces dice, bueno, ahí hay un profeta, está hablando en nombre de Dios. Bueno, espero que no lo apedreen. La idea es, la profecía caracteriza la dirección directa de Dios, de su palabra al profeta, cual le ha sido revelada de parte de Dios para que él pueda transmitir. Y esto tiene que ver con la inspiración de Dios. Dios inspiró. Y voy a tirar algunas palabras técnicas, pero en realidad podríamos estar hablando bastante de cada una de ellas. Pero quiero dejar un énfasis. Dios revela su plan. Dios se revela al hombre, de otra manera no podríamos haber conocido lo que conocimos. La Biblia arranca desde el Génesis con Dios en acción, no demostrando que Él existe. Él empieza creando. En el principio era el verbo, caminaba y la palabra viviente se movía sobre la faz de las aguas, empezó creando. O sea, no te dice, bueno, te voy a demostrar que yo existo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta situación, muchas veces decimos, bueno, ¿cómo nos llega a nosotros ese mensaje? Bueno, Dios quiere que vos escuches el mensaje profético. Entonces, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos encontramos que Dios se revela, se muestra a través de ellas, para que nosotros podamos comprender el mensaje de Dios. Acompáñenme. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es por voluntad humana, sino que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. ¿Fue escrita por hombres las Sagradas Escrituras? Sí. Ajá, vamos corrigiendo. Vamos. Es que claro, o sea, vos te dices, bueno, pero eso lo escribieron los hombres porque es escrito. La palabra de Dios escrita, palabra de Dios escrita, es totalmente inspirada por Dios. Y tenemos que ir por parte, porque si vos no crees que Dios sopló
que Dios inspiró, que el profeta bíblico proclama un mensaje primeramente recibido de parte de Dios y no era lo que él pensaba, decía, quería decir, que Dios estuvo, el Espíritu de Dios estuvo detrás de cada una de las palabras, sin dejar de lado todo lo que tiene que ver los conceptos de la Escritura. La inspiración tiene que ver con el profeta, no conmigo, ¿me entiendes? O sea, yo no es que yo me inspiré esta mañana y le estoy tirando lo que me inspiré yo. La palabra de Dios a la que tenemos que estar atentos es las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios escrita. Porque la palabra de Dios absoluta y completa es su Hijo Jesucristo. El verbo de vida, la palabra fue hecho vida. Y habitó entre nosotros y le vimos como el unigénito del Padre. Entonces la mejor comunicación de Dios que tuvo fue Jesucristo, la palabra de Dios viviente. Y le vimos, tocante al verbo de vida. Entonces, la palabra de Dios es de Dios. Usó al profeta, usó al hombre, se comunicó al hombre, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, en forma de Hijo. La mejor comunicación que Dios tenía era el Hijo. Pero tenemos las profecías escritas. Entonces tenemos que ver cómo llegamos nosotros a través de la inspiración del profeta y de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, cómo esto se va visualizando en nosotros y cómo nos ayuda para enfocarnos en qué debemos hacer y cómo llegamos a donde llegamos. Por eso le dije, tengo que empezar desde el principio. Tengo que decirles, como dice 2 de Timoteo, y el consejo que Pablo le escribe a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, un texto muy conocido para los que tienen ya tiempo en la iglesia, que tratamos de aprenderlo. Apréndanse versículos de memoria y estos versículos que son claves, pero entienda el concepto. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre siga el texto del nombre de Dios, es inspirado enteramente para todo. Bueno, la cosa es lo siguiente. Yo uso esta versión porque me acuerdo los versículos que me hicieron aprender de chiquito. Entonces, puedes buscarlo en otra versión y puedes entender los conceptos de redarguir, corregir. En este caso solo me quiero enfatizar en esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios, de tapa a tapa. Tanto lo que tiene que ver con los conceptos de genealógicos, geográficos, todas las Escrituras. Nada se escapa a ella. Palabra, gramaticalmente, gramata, o sea, el concepto de cada palabra que allí está es palabra de Dios. Mi palabra. Por lo tanto, yo tengo que entender que Dios va a utilizar y es útil para mí, para poder entender qué es lo que Dios quiere decir a través de ella. No deja el Señor de lado el estilo literario, el vocabulario de cada uno. Por eso podemos identificar quién es el que escribe y en qué condición escribe. ¿Cómo escribió Daniel? ¿Cómo escribió Jeremías? Ezequiel? ¿Cómo escribió Pablo? ¿En qué condiciones? El contexto histórico. O sea, los conceptos gramaticales que allí están. Podemos ver el estilo literario que está utilizando. Si esto es poesía, si esto es una alegoría, o sea, que está haciendo
una figura de la literatura que nosotros la podemos entender y entender claramente qué características expresa el estilo literario de aquel que está escribiendo. Entonces, una de las cosas tenemos que entender desde dónde viene. Y Pablo dice un texto interesante, y acá, para mí, como vengo del sur, esto no me importa tanto la palabrita. O sea, no debemos ignorar, no debemos ser ignorantes, porque acá lo usan como insulto. Ignorante, como que no ignoráramos. Yo ignoro un montón de cosas. Pero que te digan ignorante, como que, ¡ay! Depende de la referencia. Te quieren insultar. Yo escuchaba como insulto ignorante. Yo digo, uy, qué fuerte. O sea, en otras culturas dicen otras cosas más fuertes. Pero acá parece que la palabra es fuerte. Pero sabe que en la escritura, Pablo, refiriéndose a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, fíjese ahí en capítulo 4, versículo 13, nos dice, ya me puse a decir, acuérdense, nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nuestra esperanza está en las promesas de Dios. Nuestra esperanza está en los pactos que Dios va a cumplir con el hombre. Lo que Dios dijo que va a hacerse, se va a hacer. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Yo tengo que llegar a este punto de decir, yo creo en la inspiración verbal y plenaria, infalible, inerrante, ilimitada de la Biblia. ¿Por qué todas esas palabritas enganchadas una tras otra? Porque en muchos tiempos dice, sí, yo creo también en la inspiración de las Escrituras, pero en algunas partes que son geográficas, me parece que ahí hay unos errores. No hay error. Inerrante e ilimitada. O sea, dice, bueno, sí, no hay error, pero está limitada a ciertas cosas. No, completa. Entonces, esta significa que el autor tuvo en mente cuando escribió algo, y eso es lo que Dios permitió que él pusiera. Dios estaba detrás de Pablo. Dios estaba detrás de Daniel. Dios era el que estaba dejándonos la palabra profética más segura, a la cual necesitamos estar atentos. Atentos, aferrarnos a ello. Porque nos está hablando de los tiempos que vamos a estar viviendo. Y sabemos que cada una de las palabras, literalmente hablando, es inspirada, es válida para nuestra vida y es palabra de Dios. Él no dejará pasar ni una jota ni una tilde, no va a pasar nada. O sea, tal es así que Dios ha preservado las Escrituras hasta el día de hoy. Y mi idea es motivarlo a que podamos hacer estudios más profundos de las Sagradas Escrituras. Si bien ahora estamos hablando del concepto profético hacia adelante, la inspiración de las Sagradas Escrituras tiene que entenderse en el contexto de su entorno textual, literal, el método histórico literal, llegar a entender cada una de las palabras en el contexto que está puesta, cómo lo estaba viendo. Y no tenemos que dejar en segundo lugar a la persona de Dios, su palabra y su persona, porque cuando yo me voy a la profecía y yo tengo que llegar al tiempo de la iglesia, como lo tenemos, y el tiempo me va corriendo, no puedo dejar de lado a la persona de Dios, la eternidad de Dios. Es la perfección divina por la cual Dios es el ser sin principio y fin. Para mí es un problema. ¿Por qué? Porque todo conmigo empieza
y termina. Lo tenés Eclesiastés, viendo al hombre debajo del sol. Todo comienza, todo termina, todo comienza, todo termina. Pero para Dios esto no es así. Él es eterno. No hay sucesión de tiempo para Dios. Dios es, fue y será. Dios es atemporal, no tiene tiempo. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Hoy presente, ayer y por los siglos. Entonces cierra todo un círculo. O sea, yo soy el alfa y el omega. O sea, la primera letra, me voy para acá, me voy para allá, para los chicos de la cámara. O sea, el alfa es la primera letra del griego, en Apocalipsis. O sea, y el omega el final. Yo soy el principio y soy el final. Yo estaba en el principio. Juan 1.1, Juan, el Evangelio de Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra viviente. Entonces, Él era, o sea, desde el principio. Entonces estamos hablando de la eternidad de Jesucristo. Estamos hablando de Dios es un Dios eterno. Y desde la eternidad Él nos comunica su mensaje. Pasado, presente y futuro es un eterno presente para el Señor. Un año es como un día, 1000 años. O sea, la idea es lo siguiente: para mí han pasado 2000 y pico de años desde su muerte. Ahora, para mí, ese es mi cronómetro. Yo tengo mi cronómetro activado para no pasarme del tiempo. Pero es mi cronos. El cronos del hombre. El cronos del hombre tiene minutos, días y segundos. Pero el kairos de Dios, que es la forma del tiempo de Dios, dice que en su tiempo el Señor envió a su Hijo al mundo. ¿En qué tiempo? En el tiempo determinado de la historia que Dios estableció para que Él viniera. A nacer de la Virgen María, fue anunciado, caminó entre nosotros, demostró que Él era Dios, y le vimos como el unigénito del Padre, lleno de gracia y bondad, resucitó muerto, caminó sobre el agua, hizo milagros. Ahora, el tiempo de Dios, el reloj de Dios, el kairos de Dios está en marcha. El tiempo de Dios no se detiene y no se detendrá. La humanidad tiene sus días. Dios tiene sus tiempos. Los tiempos de Dios. Y en la historia de los tiempos de Dios podemos ver que el profeta trataba con el omnipotente, que puede estar presente en todo el gran, la omnipresencia de Dios, la soberanía de Dios, el Dios soberano, Rey que reina sobre todos. Cantamos mucho del reino, pero con respecto a nosotros a veces nos confundimos si estamos metidos en el reino, si salimos, si el reino es acá, cómo se explica lo del reino, si Jesucristo vino a establecer el reino, pero ¿por qué se ascendió? O sea, ¿de qué reino se trataba? ¿Cuál es un reino espiritual y cuál es el reino literal? ¿Va a haber un reino literal? Bueno, todas esas cosas están en las Escrituras. Ahora, Dios trata con todas sus perfecciones divinas y al conocer todo, desde esa posición nos habla a nosotros, seres finitos, que solo podemos entender lo que Dios nos ha revelado, si no de otra manera no lo podríamos entender. Y no lo vas a poder entender si es que Dios y el Espíritu Santo no está en tu vida. Para vos será locura. Si en esta mañana me estás diciendo, está hablando, esto está desvariando, yo te pido, yo te ruego, arregla las cuentas con el Señor, pídele perdón a Él, pídele que Él limpie de tu pecado y venga a tu vida, y que la luz de Él resplandezca en tu corazón y empezás a ver la vida de otra manera. Vas a poder entender las Escrituras, su palabra. Entonces, nos encontramos que Él conoce el futuro con absoluta precisión. Isaías 46, del 9 en adelante, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos,
porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay que sea semejante a mí. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Versículo 11. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablaré y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Él está hablando de las cosas venideras. Voy a decirle lo que voy a hacer. Anuncio lo por venir desde el principio. O sea, yo te lo digo desde el principio lo que va a suceder. Él sabía de lo que iba a suceder con la humanidad. Sabía. Y hay una línea roja de sangre que va a través desde el primer cordero sacrificado por el pecado del hombre hasta el cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Ahora, voy a saltar al tercer y último puntito que quiero hablar, y ahí aparece la iglesia. La iglesia de Dios. Tendríamos que verlo desde una interpretación dispensacional. Es una palabra técnica como para entender los conceptos de los tiempos de Dios. Es para nosotros, es para el estudio. El periodo de tiempo en el que Dios trata con el hombre en diferentes momentos. Porque el trato con el hombre va tomando cierta posición. Dios no cambia. Él es inmutable. Pero su trato con el hombre dice, bueno, pero acá dice, con Noé se arrepintió Dios de hacer el hombre. Dice, bueno, acá Dios se arrepiente. Entonces, si se arrepiente no es Dios. No, cambió el trato con el hombre. Va tratando con el hombre. Dios está tomando los tiempos y las etapas y podemos ir viéndolo, y esto es lo que vemos. Y para el estudio decimos, bueno, acá está. ¿Cómo es que aparece la iglesia en el programa de los tiempos de Dios? ¿Cómo llegamos nosotros acá? Si el trato era con el pueblo de Israel, él iba a elegir un pueblo. Él tiene promesas para su pueblo. Y claramente las profecías enfocadas con su pueblo. Entonces tenemos al profeta profetizando sobre algo que me parece interesante de distinguir: las distancias y las etapas que tienen que ver con este espacio dispensacional, podríamos decir, este tremendo tiempo de cada uno de los tiempos que va sucediendo. Y Pedro dice en Primera de Pedro, vamos a leer unos cuantos versículos ahí. A ver, acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer un par de versículos, son interesantes. Me gustaría que lean ustedes, pero no va a salir por el micrófono, me parece. De los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11, mira la Biblia. Escudriñando qué personas y qué tiempos indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ello. Quédese con esas dos partecitas. O sea, fíjense ahí, que anunciaba el sufrimiento de Cristo y ¿qué más? ¿Me están siguiendo? La gloria que vendría con ello. Versículo 2, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, lo que han predicado el Evangelio del Espíritu Santo, enviado de los cielos, etcétera, etcétera, por sangre. Hay dos cosas ahí. Tanto el Cristo sufriente como el Cristo en gloria. En el Antiguo Testamento se habla de la gracia otorgada a los gentiles, a los que no son israelitas del pueblo de Dios. La gracia, favor o bondad no merecido ni ganado. Siempre la salvación fue por gracia, por medio de la fe.
Y esto no es obra de nosotros, sino es un don de Dios, un regalo de Dios. Para no decir, bueno, ves que yo tengo cierta parte, lo que nosotros tenemos que es reconocernos ante el Señor, creer lo que el Señor dice, creerle a Dios, a su palabra. Entonces, mira Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos de las edades, para que ahora ha sido manifestado a los santos. 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hay una esperanza, ¿para quién? Para nosotros, los gentiles, esperanza de gloria. Ahora, esto lo estamos viendo nosotros desde este lado del Nuevo Testamento, ya con algún tipo de información, ya y con alguna información extra. Pero el profeta del Antiguo Testamento tenía algo interesante, tenía una perspectiva métrica distinta. Y con esto, justo en la semana, me sucedió algo interesante. No había visto uno de los picos nevados que tenemos acá en Quito, que iba por la Manuel Córdoba Galarza hacia el norte, y un pico enorme en la mañana, amanecía todo nevado, y me empecé a cruzar. Es el Cayambe, es el Imbabura, es el... O sea, pero si agarro para este otro lado, puedo ver al fondo otra montaña inmensa, grandota, cónica. Y cuando a veces se despeja, se ve el señor Cotopaxi. Tremendo volcán. Y yo me pongo a pensar a veces, o sea, ay, me voy a dar una vueltita. Y empiezo. Y hay unos cuantos kilómetros de acá hasta ese pico que yo lo veo cerca. Hay una perspectiva métrica y una distancia diferente. Lo mismo le sucedía al profeta del Antiguo Testamento. Le sucedía a Isaías. A Isaías en el capítulo 53. Si usted agarra todo el capítulo 53, no tengo tiempo. Pero usted vaya a la casa y lea Isaías 53. Es algo que no quieren leer en las sinagogas judías ahora. Porque se identifica claramente ¿a quién? Al Cristo, al Mesías, en la cruz del Calvario. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrado, como que con timor al rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. O sea, como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores. ¿Quién es? ¿No te parece que es el Mesías? ¿No te suena un nombre? Y abren los ojos así. Pero se saltan esto. No lo quiere ver. El pueblo, Israel, no quiere ver al Mesías que ya vino. Hay un montón de profecías cumplidas en su llegada que se cumplieron. Hay un montón de profecías que todavía faltan de cumplir. Entonces, el profeta que miraba desde el sufrimiento, veía al Mesías, se veía todo eso, pero no lo enganchaba directamente de un pico de una montaña a otro, digamos. Dice, está ahí nomás, de una cosa llega a la otra. Isaías capítulo 11. Si vos agarras Isaías capítulo 11, no tengo tiempo, o sea, no es clase, pero vos agarras Isaías capítulo 11, ¿se van a acordar? Isaías 53, Isaías capítulo 11, van a ver la gloria, como la gloria del Mesías. Entonces, ellos por eso tenían mucho la visión de un Mesías glorificado en gloria, no el Mesías sufriente. Los profetas no veían en el valle de los dos picos de la montaña el periodo que hoy estamos viviendo, el tiempo de la iglesia.
el periodo de la edad de la iglesia, el injerto que somos nosotros, en la rama del olivo, el tiempo determinado por Dios, porque esto comienza en Hechos capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo, y está en la inauguración de la iglesia. Jesucristo hace su parte, dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, y somos parte de la iglesia, somos incorporados. Entonces pasamos a ser parte de la historia de Dios, de la salvación de los gentiles. La gracia llegó a los gentiles. Siempre hubo gracia y salvación por fe. Abraham, salvación por fe, lo vimos cuando decíamos los estudios. Hoy también es salvación por gracia. Hoy es también poner la fe. ¿Dónde estás confiando? Jesucristo vino, demostró que Él era Dios. Los suyos no le reconocieron como el Mesías, mas a todos los que creemos, reconocemos que Él es el verbo de vida, que nos puede dar vida, que vos podés vivir la vida de otra manera. Tenemos la gloria y la gracia de ser llamados hijos de Dios. La iglesia, su novia, radiante, va a ser tomada. O sea, y esto empieza y termina en una etapa que algunos están peleando a ver si es por dónde es, pero yo no creo que la novia va a pasar por todo esto. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, podríamos decir, el tiempo de la gracia termina ahí, en dispensación de la gracia, o el tiempo de la iglesia, podemos decir, con el traslado de la iglesia. Pero en este tiempo, Jesucristo está obrando después de Pentecostés, que el capítulo 2 de Hechos, por medio del Espíritu Santo en su iglesia, un tiempo que el profeta no podía ver. Pero podemos decir que el Señor dijo: yo edificaré mi iglesia, la iglesia del Señor. La iglesia que hoy en día tiene que entender que tiene una esperanza más allá, que el Señor va a venir a buscarla, que estamos en los últimos tiempos. El Señor es la cabeza de la iglesia. Él es el que se le dio por cabeza a todas las cosas y a la iglesia también. Ahora, este tiempo está caracterizado también por algo que tiene que ver con la apostasía. Y esto ya viene desde los últimos tiempos. No quería tirar todos los textos que hay, pero me recuerdo de memoria Primera de Juan, capítulo 1, versículo 18. Estamos en los últimos tiempos, pero eso es... Yo quiero, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 5, ya porque tengo que terminar, ¿ya? También debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Postreros días, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ignorantes, ingratos, impíos. Versículo 3, sigo, sin afecto natural. Esto tiene que ver que un perrito y una perrita cuida sus propios perritos. Hoy una mujer no quiere cuidar ni a su propio hijo. Es más, lo quiere matar. Lo natural que tiene que ser natural. Sigo, infatuado, amaró de lo de más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán eficacia de ello, de la piedad, de la santidad. A esto evita. Pero tú, dice en el versículo 10, porque voy terminando, salto, pero tú, ¿qué vas a hacer? El consejo de
de Pablo a Timoteo, dice, pero tú sigue mi doctrina, o sea, la enseñanza de las Escrituras, la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, lo que Dios dijo, la palabra de Dios escrita, la tenés ahí. Deberías leerla si Dios te está queriendo hablar, o sea, deberías estudiarla, deberías saberla. O sea, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, versículo 14, saltate y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién han aprendido? Si estás en las Escrituras, de parte de Dios, el Espíritu Santo guía, instruye, redarguye, reprende, te dice, acá hay algo que no está bien, hay algo que debo cambiar, hay algo que debo ajustar. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás aprendiendo del Señor? O sea, una cosa es el conocimiento y otra cosa es aplicar el conocimiento, o sea, aplicarlo a tu persona. ¿Cómo lo estás haciendo? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, ¿ya? Tito 2:11. Aguardando la esperanza bienaventurada de su manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Un día Él va a venir. Lo vamos a ver en los cielos. No confundamos la segunda venida con el traslado de la iglesia. La llevada de la iglesia, para no decir el rato ni nada de eso. Siempre me asustaban con la película, te quedaste. O sea, para los creyentes, la llegada del Señor es gloria, es volvernos a encontrar con aquel que es el esposo. Y se terminó el tiempo. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, querido hermano. Estás en la iglesia de Dios, tenés la presencia de Dios. O sea, esta etapa es para que prediquemos el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje que transforma vidas, el mensaje que puede cambiar el destino de las personas. El mundo va cada vez peor y eso es otra posición que tenemos que entender. No es que va a mejorar, no es que vamos a lograr llegar a todo con el mensaje y bueno, cada vez vamos a mejorar, de tal manera hay un avance del Evangelio, porque el corazón del hombre es malo y se inclina hacia la maldad. Y hay otros textos más que podríamos hablar. Pero les digo, este tiempo especial que nosotros tenemos, de gracia, de favor, de bondad, esta era de la iglesia, es para que la iglesia se levante y diga, estamos en los últimos tiempos. Quiere el Señor que procedan al arrepentimiento. Si tienes que arrepentirte, arrepiéntete. Si tienes que poner énfasis en predicar o manifestar a otro de lo que es el plan eterno de Dios, hacelo. Si tienes que acercarte a las Sagradas Escrituras y dedicar un poquito más de tiempo al aprendizaje de la palabra profética más segura, yo te invito a que te acerques a los hermanos que están haciendo los estudios, que se juntan en los hogares y van tomando los versículos bíblicos y viendo de para qué significa esto para nosotros hoy día como iglesia. A los varones que se están reuniendo, o sea que los veo muy contentos estudiando la palabra del Señor, a las damas que se están reuniendo. Querido amigo, querida amiga, yo te invito a que este tiempo de gracia que tenemos no lo desperdiciemos. Estamos con el tiempo justo y el cronómetro de Dios no se detendrá. Recuerden, el Kairos de Dios, cronómetro nuestro, nosotros tenemos un tiempo limitado. El Señor está haciendo su plan. ¿Qué parte va a jugar la iglesia? ¿Qué parte vas a jugar vos en la historia? ¿Cómo te va a ver? El Señor va a decir, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Espero que sí, que nos encontramos todos regocijándonos con Él en gloria. Vamos a ponernos de pie, voy a tener una palabrita de oración y vamos a concluir
este tiempo de meditación. Señor y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tenemos de revisar, Señor, a través de las Escrituras, Señor, lo que tú nos propones, que vivamos, Señor, como hijos tuyos. Señor, que podamos reflejar, Señor, tu presencia en nosotros y que podamos como iglesia, Padre Celestial, mostrar la esperanza por la cual fuimos tomados y predicar, Señor, el mensaje sagrado de salvación. Que todavía, Señor, hay oportunidad para el hombre, que todavía no se terminó el tiempo, que todavía hay lugar, Señor, en tu gloria para alguno más. Uno más, Señor. Que tu iglesia se movilice, Señor, para poder conocer más de ti, Señor, y traer más personas a que conozcan de tu persona. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.